Hola, bienvenidos a Tlanexlam. En esta tercera parte llamada El mapa del águila abordaremos los componentes más importantes del camino tolteca. Antes de comenzar quería agradecer a los que mediante su apoyo valoran nuestro tiempo, nuestro trabajo y dedicación en cada video que compartimos con ustedes. Es un trabajo que requiere aprendizaje e investigación, así como también poner en práctica lo que hablamos en cada video. Si así lo consideras y está dentro de tus posibilidades, tú también puedes hacer tu aporte. Así nos ayudarás a seguir compartiendo lo que tanto nos apasiona. Puedes escanear el código QR que aparece en pantalla o acceder mediante el link de PayPal que se encuentra en la descripción. Ahora sí, comenzamos. Es primordial saber que la toltequidad no es una religión, ya que no exige adoración ni reverencia. Es una filosofía como forma de obtener conocimiento y también una metafísica. La toltequidad es un camino que para que pueda llevarnos a alguna parte no es suficiente con discutir sobre ella, debe ser aplicada y vivida. Los linajes toltecas. Cada linaje que forma parte de la toltequidad tiene diferentes métodos, técnicas y puntos de vista que nos permiten acceder a una visión más allá de la realidad ordinaria. Estos elementos son verificables. Todo lo que debemos hacer es ponerlos en práctica seria y persistentemente. Como resultado de nuestra constancia, nos haremos conscientes de que nuestro mundo físico solo es uno de los numerosos mundos que existen, y nuestra relación con esos mundos es cambiante y en constante evolución. Sea cual sea el método o las técnicas que elijas, el camino tolteca siempre será una herramienta. El camino tolteca abarca distintas actitudes personales y planteamientos. De aquí el valor de perder la importancia personal mediante la autorreflexión. Las emanaciones del águila. El águila es la fuente de la creación, lo que en términos religiosos algunos llamarían Dios, pero no es una entidad, es una fuerza, o mejor dicho, un estado que se encuentra más allá de las limitaciones humanas y por tanto más allá de las definiciones. Las emanaciones son energías que se extienden a partir de ella y abarcan toda la creación. Estas emanaciones son las portadoras de los impulsos y patrones de vida, la materia y cualquier otro tipo de manifestación. Las emanaciones emiten órdenes, en el mismo sentido en que las leyes naturales regulan nuestro comportamiento y el medio. Por ejemplo, la ley de gravedad, la inercia. Nosotros somos parte de la energía de la creación de las emanaciones del águila, y como parte de ellas podemos emitir nuestras propias órdenes. La conciencia humana tiene un lugar dentro de las emanaciones, pero en un espectro muy estrecho. Las emanaciones del águila abarcan aspectos de la creación que exceden largamente la comprensión y la realidad humana. Esta condición nos hace surgir una serie de preguntas existenciales. ¿Realmente tenemos o no libre albedrío? ¿Acaso nuestras órdenes son parte del águila, aunque sintamos que nosotros somos los que tenemos el control? La emanación de la conciencia humana es como una pequeña pluma del águila. Lo que nos es familiar de la pluma es lo conocido. Lo que nos queda por conocer de la pluma, su relación con las otras plumas y la composición de ellas, es lo desconocido. El resto de las emanaciones del águila es incognoscible. Quizás podemos vislumbrar porque sentimos su influencia, pero como tiene propiedades diferentes y más numerosas que las de una pluma, carecemos de comprensión por nuestra propia naturaleza. El reconocimiento del águila es universal por parte de los practicantes avanzados. La forma que cada persona tiene de relacionarse con sus emanaciones es individual. Por ende, no hay una visión fija de las emanaciones. Esta interpretación abierta es la que da lugar a las diferentes tradiciones metafísicas.
Cada tradición ofrece sus propias visiones, basándose en las ideas de sus líderes y de su cultura en general, o en lo que puede ser aceptado y reconocido por su propio grupo o población. Lo que todas las grandes tradiciones reconocen y comparten es la existencia de una única fuerza unificadora. ¿Por qué los toltecas han elegido la figura del águila? Las águilas han desempeñado un papel importante en su mitología, por lo tanto, para ellos es práctico describir el origen de la creación con elementos que forman parte de su visión del mundo. Aunque definir algo abstracto con algo material reduce en sí misma la magnitud de esa energía creadora, pero también nos ofrece una vía de relación. Cuando la autoconciencia aumenta, el resultado es una visión del águila y de sus emanaciones, pero no hay águila ni emanaciones. Lo que hay es algo que ninguna criatura viva puede comprender. La conciencia acrecentada. Es la elevación de la percepción más allá de lo ordinario. En el estado de conciencia acrecentada cambian las reglas sobre lo que es normal y acceder a realidades no ordinarias se vuelve cada vez más normal. Lo sobrenatural se convierte en natural. Cuando logramos equilibrar los campos de energía, tanto el primero como el segundo, siendo esta la clave de los trabajos toltecas. Recordemos, como ya vimos en un video anterior sobre el camino tolteca, qué son los campos de energía. El primer campo de energía es lo conocido, lo que está en nuestro mundo conocido. El segundo campo de energía es lo que no conocemos, pero que puede ser aprendido e incorporado a nuestro mundo conocido. Es lo desconocido que espera ser descubierto. Por ejemplo, un nuevo conocimiento que es incorporado a nuestra vida. El estado de conciencia acrecentada, similar a lo que llamamos soñar despierto, porque trae a la realidad cualidades similares a las del ensueño. Esto puede darnos la sensación de que se trata de una realidad fuera de control, pero en la práctica, la conciencia acrecentada refina nuestros sentidos físicos, hace que la intuición se afine, al igual que las habilidades sociales y la vitalidad. También es posible entrar a estados de conciencia acrecentada por medio de tecnologías de sonido, que ayudan a equilibrar la actividad eléctrica de los hemisferios del cerebro. Este equilibrio favorece la conciencia acrecentada. Seres inorgánicos y espíritus. Estas entidades no están vivas en el sentido físico, pero sí como conciencia. Su hábitat natural está en un espectro particular de las emanaciones del águila y ocupan distintas bandas y distintos mundos. La metafísica occidental tradicional describe 5 niveles o planos de la realidad: físico, etérico, astral, mental, causal, y cada nivel puede tener subniveles. Para Don Juan, uno de estos mundos es el mundo negro. Para él, este era un dato importante. Uno de los rasgos de este mundo es la densidad extrema, tanto que luego de haberlo visitado por varios días, sintió que había envejecido 10 años. Plantas de poder. Según cuenta Don Juan, los toltecas comenzaron el camino del conocimiento utilizando plantas de poder. También los sacerdotes del primer templo de Jerusalén lo hacían, al igual que se hacía en muchas otras civilizaciones. Entre las plantas utilizadas por los toltecas se incluyen el peyote, el estramoño y diversos hongos, entre otras. El común denominador de estas plantas es que a través de ellas se producen cambios perceptuales, reflejados por movimientos del punto de enfoque hasta lugares no ordinarios. Reducen las restricciones del primer campo y así permiten vislumbrar el segundo campo de energía. Las plantas de poder proporcionan el acrecentamiento temporal de la conciencia. Su valor está en permitirnos asomar a lo desconocido, al segundo campo, pero tiene un coste, y es la distorsión de la energía que produce un cambio de conciencia forzado. Para resaltar la seriedad de su uso, Don Juan insiste en que las plantas de poder son una herramienta
y no deben ser utilizadas como entretenimiento. Presagios. Son un conjunto particular de acuerdos entre el practicante y el mundo. Los presagios usan un lenguaje especial. De la misma forma que los símbolos crean alfabetos, crean palabras y frases, los signos y símbolos de los presagios proporcionan información, dirección y guía. Los colores, el comportamiento de las personas o animales, las direcciones a las que apunta un objeto, una mirada u otra persona, y cualquier cosa que llame tu atención puede desempeñar un papel en esta forma de comunicación. Te recomiendo especialmente, si te interesa este tema de los presagios, que mires 2 de nuestros videos, La flor de los sueños y Sueños lúcidos. Te dejaré los links para acceder a ellos en la descripción del video. Los presagios nos obligan a prestar atención al mundo que nos rodea. También pueden convertirse en una especie de ayudante, ya que podemos aliviar el desgaste y el cansancio que nos ocasionan las dudas y la incertidumbre, cuando aún no hemos aprendido a escuchar e interpretar a nuestro guía interno, o mejor dicho, nuestra propia intuición que intenta comunicarse a través de los presagios. Ellos son la manifestación del espíritu, mensajes que provienen del corazón de la creación, del Ein Sof, como lo llamaban los hebreos, del mundo infinito, donde todo está disponible, lo creado y lo que aún no se ha creado. Algo importante a tener en cuenta en los presagios es el color. Tomar conciencia, por ejemplo, del color de la ropa que llevamos puesta, de cómo nos sentimos con ella mientras la llevamos durante el día. Es importante contar con un cuaderno y tomar notas de estas interpretaciones para que al releerlo podamos unir las piezas y comenzar a darle nuestra propia interpretación y sentido a estos presagios, ya que, como dijimos, los presagios son una forma de comunicación particular entre el individuo y el mundo. El mismo presagio puede indicar cosas distintas para cada persona. La interpretación correcta consiste en dejar a un lado los propios pensamientos, necesidades, deseos, intereses, relaciones y cualquier otra cosa que haga que nuestros presagios se amolden a nuestras ideas. Por lo tanto, la intuición tiene un papel crítico. El sentimiento sirve para dirigir la conciencia y por lo tanto las interpretaciones. Con la práctica, el significado de los presagios se vuelve evidente, pero es vital mantenerse abierto. Usa tus sentimientos permanentemente para prevenir una estandarización excesiva y no te apresures en hacer las interpretaciones. En tu cuaderno anota los colores, los comportamientos, las direcciones. Toma nota de los sucesos inesperados y después observa cuidadosamente. Intenta combinar los símbolos con los sucesos reales. No te mientas y no intentes hacerlos encajar arbitrariamente en tu visión. Eso no te ayudará en nada. Permanece abierto y relajado y descubrirás tu diálogo íntimo con el mundo. La curación no ordinaria. La curación es una práctica común en el mundo tolteca, pero los consejos a continuación no reemplazan a ningún tratamiento ortodoxo. Siempre es aconsejable consultar a tu médico de confianza y utilizar estas curaciones de manera complementaria, ya que ellas abordan tanto el bienestar físico como mental, emocional y espiritual. La enfermedad es el desequilibrio que se produce entre el hombre y su entorno. Es un derroche de energía, resultado de la falta de equilibrio entre los campos de energía personales. Por ejemplo, cuando hay una gran distorsión en el primer campo, el campo de lo conocido, las energías del segundo campo no pueden alimentar al individuo, reflejándose en síntomas físicos o en forma de enfermedades. Los toltecas dedicaban sus habilidades a realinear la energía del enfermo. El poder del curandero, entre comillas, emanaba de ser el canal del gran espíritu. Por lo tanto, es el espíritu y no el medio el que realinea la energía.
El ensueño también ofrece la posibilidad de curar a grandes distancias del paciente, tal como lo hace Doña Petra en la actualidad o como lo hacía Edgar Cayce. La regla. Entre los mandatos del águila está la regla. Es el intento. Es como un mapa en el que se tiene en cuenta cada faceta. Proporciona las directrices respecto a su visión del mundo y las técnicas que se han de emplear. Incluso indica las personalidades que deben tener los practicantes. La regla es vital porque nos impide volvernos caprichosos o arbitrarios. La regla contiene sus abstracciones. Una de ellas es que el espíritu se da a conocer, como vimos en los presagios. Otra regla es que podemos comunicarnos con el espíritu a través del diálogo interno. La regla nos brinda una guía para entrar en contacto con el espíritu. Cada sistema tiene su propia regla, su propio estilo de relación con el cosmos. Es solo cuestión de estilos. Rastrear y ensoñar. Parte de esta regla es la división de la energía entre rastreo y ensueño. Todos tenemos la posibilidad de ambas, pero naturalmente tenemos más predisposición a una que a otra. La forma que la persona tenga de usar y desplegar su energía muestra la diferencia. El rastreo tiende a la convergencia, canaliza el intento. El ensueño emplea un planteamiento más expansivo y disperso. Por lo tanto, la textura emocional y el enfoque de las habilidades de cada persona es diferente. El rastreo se orienta hacia el mundo de la gente. Trata con la pequeña banda de percepción humana. Utiliza pequeños cambios del enfoque, permitiendo la adaptación y la incorporación de conocimientos a la vida diaria. Ofrece sobriedad y dirección. El ensueño ofrece la aventura de grandes cambios y a menudo desconcertantes, y por eso resulta muy estimulante en la exploración del cuerpo energético. El ensueño es indómito, inquieto, expansivo, da saltos, es exagerado, equilibra los mundos de lo ordinario y de lo no ordinario. Es reactivo y muy energizante. Se relaciona con las actividades del segundo campo, pero no siempre sucede de manera exclusiva. Soñar despierto, o los sueños lúcidos intencionados, o lo que podríamos llamar sembrar los sueños, es el ensueño aplicado al cuerpo físico y a las tareas del primer campo. El rastreo es reservado, intencionado, flexible, práctico, disciplinado, equilibrado con el mundo ordinario, reflexivo, sustentador. Suele estar relacionado con las actividades del primer campo. La idea es trabajar tanto en el ensueño como en el rastreo. El poder del ensueño es necesario para asegurarnos movimientos significativos de nuestro enfoque, o sea, de donde concentramos nuestra energía, productos del intercambio entre el segundo y el primer campo. El rastreo es necesario para dirigir esos cambios a direcciones productivas para nosotros mismos. Rastrear es una forma de ensoñar, en la que se intersecta con el mundo humano, con lo conocido, con el primer campo. Desde otra perspectiva, el ensueño es una maniobra de rastreo que nos orienta y expande nuestra conciencia. Ambas tareas nos sirven para enfocar nuestra energía y armonizarlas elevando nuestra conciencia. Quiero recomendarte en este punto otros videos de nuestro canal que pueden resultar de utilidad en este tema. El arte de la ensoñación y Mexicatsin, que contiene un ejercicio práctico para sembrar los sueños. También te dejaré los links en la descripción. A medida que se progresa a través del camino, el tolteca va haciendo su relación con la tierra cada vez más exquisita e íntima. Conecta los puntos de su conciencia personal con la de la tierra, proporcionándole dicho alineamiento
un poder adicional para entrar en otros universos, alineando el intento con otras emanaciones y conectando con la energía vital de la Tierra. Podemos impulsar nuestra conciencia a reinos más allá de la vida y la muerte. El fuego interno produce una conciencia total y como consecuencia una libertad total. Esto sucede cuando extendemos deliberadamente nuestra conciencia a todo nuestro cuerpo energético. El fuego interno tiene lugar cuando el primer y segundo campo de energía se unifican. Las limitaciones del primer campo ceden ante el segundo y dan lugar al cuerpo de energía en su totalidad. La influencia del primer campo nos permite mantener la sensación de individualidad, haciendo que la conciencia se propulse al tercer campo. Las cualidades abstractas de lo inconocible se vuelven concretas. La única condición para lograr la libertad total es disponer de la energía suficiente, y el camino tolteca es el medio para manejar la energía. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este video, ponle like y comenta. Gracias a los que mediante su donación valoran nuestro tiempo, trabajo y dedicación para cada uno de nuestros videos. Si tú también lo valoras, puedes hacer tu donación siguiendo el enlace disponible en la descripción o mediante el QR que se muestra en pantalla en diferentes momentos del video. Si no estás aún suscrito a Tlanextlan, suscríbete y nos encontramos en un próximo video. Chau, chau.